Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Noticias 22. Es viernes, viernes de música, de ciencia. Seguimos montados en la ola del Día Nacional del Cine Mexicano, entre otros contenidos. Rafa, ¿cómo estás? ¿Ya estás planeando tu fin de semana? Me imagino. Vamos a ver muchas cosas que yo creo que también para nuestro público serán buenas recomendaciones. Así es, mi querida Laura, ¿cómo estás, amigos del auditorio? Hola, Laura Regis, en la traducción de lenguas de señas mexicana. Y en efecto, tratando de hacer coincidir la agenda para ver lo más que se pueda de fin de semana, el fin de semana del cine mexicano, que como bien refieres, el 15 se celebra el día de nuestro séptimo arte, con una oferta amplísima, además de la programación de Canal 22 que está celebrando todo el mes por lo alto. Vale la pena también subrayar lo que está haciendo el Instituto Mexicano de Cinematografía con la programación de Con Cine Lo que Venga, que se va a transmitir en 34 países, y esta es la información. Para celebrar el Día Nacional del Cine Mexicano, INCINE presenta Con Cine Lo que Venga, porque nuestras historias no se detienen. Una programación compuesta por 81 títulos de cine nacional que se transmitirá por más de 30 televisoras públicas y plataformas digitales de 34 países del mundo. Y hoy lo celebramos. Como puedes ver, una celebración muy grande. Siempre tratamos de hacerla lo más grande posible, porque es un día muy importante para nosotros y porque nos ayuda a que el cine mexicano, que de alguna manera ahora con la pandemia nos hemos dado cuenta que el cine siempre está ahí, ¿no? Nuestro lema de este año es Con Cine Lo que Venga, porque nuestras historias no se detienen. El cine nos acompañó, estuvo con nosotros todos los días de esta cuarentena, ¿no? Fue lo que nos mantuvo cuerdos a muchos, y qué manera de celebrarlo, que otra vez sí en nuestras casas, pero con una programación muy amplia. La programación en línea incluye títulos en la plataforma del Instituto Mexicano de Cinematografía Filmin Latino, iniciando este 15 de agosto con la película de culto de 1965, La Fórmula Secreta, del director Rubén Gámez, largometraje basado en un poema de Juan Rulfo y considerado como un ensayo poético. Además de películas nacionales de recién creación albergadas en Cinépolis Click, cine hecho por y para la niñez del Cineclub Caleidoscopio, cortometrajes con audiodescripción dirigidos a personas con debilidad visual y la selección desde el archivo, en colaboración con la Cineteca Nacional y Claro Video, entre otros. Toda la programación con acceso gratuito, además de una selección especial transmitida por la red de radiodifusoras y televisoras educativas y culturales de México. Tratamos siempre de mostrar la diversidad del cine mexicano. Nos gusta que haya un abanico de opciones de lo que es el cine mexicano, porque creemos que el cine mexicano no es uno, sino muchísimos. Son películas que creemos que ya han dado una vuelta por festivales internacionales y que el público está ansioso por ver. Pero también, como mencionas, tenemos una programación de clásicos. Tenemos a un Ripstein desconocido, tenemos a Jaime Curi, tenemos varias opciones desde el archivo, tanto de Cineteca Nacional como del IMCINE. Como verás, es un cóctel. Tratamos de siempre hacerlo muy interesante, muy divertido, pero también que pueda encontrarse con distintos públicos. Canal 22 se suma como sede con una selección conmemorativa compuesta por 26 títulos que será transmitida durante agosto y septiembre en Cinema 22, barra de transmisión dedicada al séptimo arte, con películas que incluyen la obra de consagrados cineastas mexicanos y de los nuevos talentos que marcan el carácter de la cinematografía nacional contemporánea. El Día del Cine Mexicano es una oportunidad para reencontrarnos con nuestro cine, con nuestras historias, de vernos reflejados en la pantalla y ahora en una multiplicidad enorme de pantallas que son la televisión, el teléfono, que al menos ese día todos veamos una película mexicana. Afortunadamente la celebración no es solo un día, es un mes para celebrar a nuestro país y al cine que hacemos. La programación del Día Nacional de Cine Mexicano 2020, con fechas y horarios, puede ser consultada en la plataforma Contigo en la Distancia de la Secretaría de Cultura y en la página del IMCINE. Con Cine Lo que Venga. Noticias 22, Omar Vera. Y hoy lo celebramos. ¿Quieren más cine? Pues aquí lo tenemos, aquí en Canal 22. El domingo 16 de agosto, esta televisora estrena Morenitas, trabajo documental de Carlos Markovich. Enseguida vean una muestra de lo que podrán disfrutar en pantalla en un par de días.
Como un arcoíris de tonos morenos, el color de la piel de la hermosa mujer latinoamericana. Canal 22 presenta el estreno mundial de Morenitas, el más reciente trabajo del cineasta Carlos Markovich. Morenitas es un documental trepidante, una consecución de testimonios que tocan fibras sensibles de la idiosincrasia de los mexicanos, como la discriminación racial, los estereotipos que promueve la televisión mexicana, la devoción por la Virgen de Guadalupe y la división política que existe en el país con el triunfo de Andrés Manuel López Obrador, todo hilado con la historia de 4 mujeres que luchan por salir adelante. ¿Está filmando? ¿Está grabando? Un proyecto que hace años, cuando hice ¿Quién diablos es Juliet?, quería hacer un capítulo en cada estado, como pequeños Juliets, en vez de hora y media, pero de media hora. Hablemos de la belleza de la mujer morena, auténtica, latina, con rasgos indígenas, sin rasgos indígenas, no importa, es una revoltura. Los mexicanos morenos y morenas que son... En este documental participa Jania Beltrán, Damián Alcázar, Laureano Brizuela, Kalimba, Leonardo García, Juan Carlos Colombo, Daniel Vives, la Supermana, Santiago Ojeda, María José Mariscal, Hugo Catalán y Mario Zaragoza, entre otros. La idea del cineasta es convertir este proyecto en una docuserie de 7 capítulos, cada uno desarrollado en algún estado de la República Mexicana. La estructura de cada capítulo va a ser siempre igual. Este capítulo que vamos a ver el domingo, en realidad es el capítulo 1 y 2 intercalados. Después, ya están así, media hora y media hora, de 2 del DF y 5 de provincia. Pero los decidí mezclar como experimento y bueno, salió esto que es programa largo o película corta o quién sabe qué. Las cosas pasan. En el marco del Día del Cine Mexicano, Canal 22 también presenta El Hotel, un largometraje de ficción que vio interrumpido su estreno en salas comerciales por la pandemia. El filme gira en torno a Alexandra y su hija María. Como madre soltera, la vida no es fácil. Trabaja de decán y el dinero no siempre alcanza. Justo cuando está en aprietos, Alexandra recibe la noticia de que su padre ha muerto y le ha dejado como herencia un hotel en Playa del Carmen. Alrededor de Alexandra hay un montón de historias, ojo, no paralelas, no como Amores Perros, que se entiende que son 3 historias, no, son las historias de la gente que rodea a Alexandra, interactuando con Alexandra, el cocinero maya, el barman gay, el mejor amigo travesti de Alexandra, la hijita, el malo del pueblo, Zaragoza. Estas 2 películas se presentarán el domingo 16 de agosto por Canal 22. Morenitas se exhibirá a las 21 horas, mientras que El Hotel se transmitirá a las 22:30 horas. No sé qué están haciendo, pero lo que están haciendo no es la película. Ok, gracias. Noticias 22, Julio López. Y en el marco de este Día del Cine Mexicano, la oferta de Canal 22 es muy, muy amplia. También se estrena en este espacio El valiente solo ve la muerte una vez, una película de Diego Enrique Osorno que documenta el fallecimiento de Alejo Garza Tamés. En el marco de los festejos por el Día Nacional del Cine Mexicano, Canal 22 estrena en la señal nacional y en la señal internacional la película El valiente solo ve la muerte una vez, del director Diego Enrique Osorno. La muerte de Alejo Garza Tamés se convirtió en noticia mundial. El 13 de noviembre de 2010, los Zetas le exigieron que les entregara su rancho. 24 horas después regresaron. Don Alejo, un hombre de 77 años, los recibió a tiros. Antes de morir, mató a 4 atacantes e hirió a 2 más. Nosotros somos de Monterrey y la historia de Don Alejo es una de las que más nos marcaron al principio de la guerra contra el narco, en parte porque es una de las primeras historias de autodefensa en la región. Don Alejo se convirtió en leyenda local, una especie de superhéroe. Se escribieron canciones en su honor. Poco a poco la gente construyó su propia versión, resaltando sus capacidades como cazador, una especie de lobo solitario que no temía a la muerte. Sin embargo, el director descubrió una historia completamente diferente. Todo el mundo sabía que él era aficionado de la cacería y del rancho, y se hablaba mucho como de la pasión de la vida de rancho, pero nunca se había hablado de su afición a la cámara y al video. Este material de archivo lo muestra como un hombre jovial, hogareño, siempre rodeado de su familia y amigos, un hombre que aún a su edad tenía mucho por qué vivir.
si lo vemos como una jerarquía, hasta abajo está el cortometraje documental. El cortometraje documental es muy difícil de desarrollar, es muy difícil de difundir. Entonces, nos da muchísimo gusto la invitación del Canal 22 porque justamente nos están dando pues una plataforma que no se encuentra fácilmente. El Valiente solo ve la muerte una vez tendrá su estreno exclusivo en Canal 22. El 15 de agosto se exhibe en Estados Unidos por la señal internacional a las 11 p.m. hora del Pacífico y a las 12 a.m. hora del Este, con repeticiones el domingo 16. Y en la señal nacional pasará el miércoles 19 de agosto a las 23:30 horas. Quisiera ese héroe tenerlo aquí conmigo. ¿Para qué me sirve a mí que me digan que es un héroe si yo no lo tengo aquí? Noticias 22, Julio López. Bueno, pues ahí tienen muchas opciones para disfrutar de formatos, de géneros diversos, cinematográficos, aquí en Canal 22 en diversos horarios. Vayan checando la programación para que lo tengan muy, muy bien agendado. Y algo que queremos compartir con ustedes es nuestra felicitación a Tlaxcala Televisión, que están celebrando su 32º aniversario. El Canal 22, que somos muy amigos, que somos muy cercanos, se suma a los festejos con un programa especial que va a recorrer la fiesta religiosa más importante de ese estado, la noche que nadie duerme. Así que no se lo pierdan. Esto es hoy mismo a las 9:30 de la noche a través de las páginas de Facebook de Canal 22 y Canal 22 Internacional, mismas que me parece ya están apareciendo por ahí en su pantalla. Disfrútenlo, va a estar muy bien, y un abrazo por este aniversario a nuestros compañeros amigos de Tlaxcala Televisión. Vamos a la pausa. El Tratado Canadá-Estados Unidos-México detonará la economía regional. El TEMEC impulsará el crecimiento con miles de pequeñas y medianas empresas que aprovechan este gran mercado. El Senado aprobó por unanimidad leyes y reformas para fortalecer a México con el TEMEC. Competir en mejores condiciones y lograr un desarrollo más justo y equitativo. Senado de la República. Cercanía y resultados. Somos interacción, no de palabras. Por eso, hemos propuesto que cada mexicana y mexicano cuente con una pensión digna, aumentando el fondo de ahorro para su retiro. También, en plena pandemia, propusimos un ingreso básico para cada familia mexicana, pues nadie puede quedar olvidado. Únete a la causa, por un México que mira al futuro e innovador. Somos Acción por México. PAN, Partido Acción Nacional. Y continuamos con los ecos del Día Internacional de los Pueblos Indígenas. La subsecretaria de Diversidad Cultural y Fomento a la Lectura de la Secretaría de Cultura, Natalia Toledo, nos habla sobre las acciones que se han tomado para la defensa de los derechos colectivos de las comunidades originarias. Alejandra hizo desde el principio una carta de exhorto para Carolina Herrera, para Louis Vuitton, para decirles, oigan, ¿y qué trato tuvieron con estas personas, con estos artesanos, con estos artistas que hacen esta pieza? Obviamente no lo tuvieron, corresponde a una colección y ahí se queda, ¿no? La relación, no hay un trato económico justo tampoco, y eso es lo que estamos haciendo aquí y que en breve se va a presentar para que hagamos este acompañamiento, porque es desde los pueblos, pero lo más importante es que nosotros hemos creado un comité de artesanos. Ellos son los que nos tienen que decir cómo quieren y cómo va a ser este trato, y porque, bueno, tú sabes que el arte tradicional es un bien común, no es un bien de alguien, no se puede firmar algo que es tradicional, que tiene que ver con los pueblos, que es un colectivo, y esa es la gran enseñanza de los pueblos indígenas. Colecciones, por ejemplo, en las bibliotecas de lenguas indígenas, en todas las bibliotecas, en la red general de bibliotecas, no había. Estamos como objetos de estudio, como libros de sociología, de antropología, de gente de fuera, pero la literatura contemporánea indígena, que ya se escribe, que ya se lee, que ya hay registros en fonoteca, en libro, etcétera,
no había un espacio dedicado en las bibliotecas de estos títulos. Ahora va a haber. Eso es un cambio, digamos, positivo. Y muchas traducciones. De lenguas madre. Es una antología que hicimos con el maestro Toledo, o sea, la Secretaría de Cultura y él. Antes, bueno, él lo vio, no lo vio publicado, pero leyó los poemas. Y sugirió también el nombre. Bueno, el papá se metió en todo, ¿no? En todo. Esto también se hizo para regalar, también se va a presentar, todavía no hemos organizado la presentación, pero está pendiente. Y bueno, aquí están muchos de los poetas que amamos en lenguas. Tenemos que ser autocríticos en ese sentido, porque nos falta hacer trabajo en tierra. Porque muy bien, tú pones en un papel, o sea, es importante lo que está en las piedras, lo que está en las pieles, lo que está en las hojas, lo que está en los libros, pero mucho más importante trabajar con la gente que está viva, que todavía respira y habla y vive y convive en sus lenguas. Creo que hay la voluntad y ya lo único que necesitamos es que también suelten un poco más los recursos para que podamos hacer todos los planes. Pero hay un secretario de Hacienda muy sensible al arte y a la cultura, entonces esperamos que nos apoye mucho en estos proyectos que bien vale la pena, porque si no, las grandes cosas que se hacen, no se va a ver este tipo de cosas que inciden mucho más en las personas, en la parte humana, que es lo que debe de preocuparnos. Lo demás, ¿qué? Bueno, y no nos alejamos mucho de este tema, seguimos hablando de culturas originarias. Fíjense que después de traducir personajes muy, muy importantes del cómic al zapoteco, el grupo llamado Cabeza de Animal dijo, bueno, pues vamos a hacer nuestro propio proyecto, nuestro propio héroe. Vamos a ver cuál es la creación, el resultado de esta propuesta. Primero tradujeron al zapoteco El Hombre Araña, después a Mafalda, y con esa experiencia se animaron a crear sus propios personajes. Fue así como el grupo Cabeza de Animal hizo en el 2018 dos cómics, uno sobre un hombre coyote y otro más sobre el hombre conejo. Lo interesante de este proyecto de Cabeza de Animal, de estos cómics que derivaron de ahí, es que las historias originalmente se crearon en zapoteco. Del zapoteco al español y del español al inglés. Los otros ejercicios de traducción que hicimos, como El Hombre Araña, Mafalda, venían del español. O sea, yo me basé del español para poder crearlos, pasarlos al zapoteco. Y ahí sí me enfrenté con ese tipo de detalles que tú mencionas. Una de las palabras que recuerdo muy bien y que me fue difícil traducir y repensar es sentido arácnido. Es como, ¿cómo traduzco eso al zapoteco? Entonces terminé ahí preguntando y pensando y llegué al término de Gendaviji, mi don de araña. Entonces fue lo más cercano que encontré para interpretar sentido arácnido. Las historias fueron ambientadas en la zona del Istmo para que les fueran próximas a los lectores y facilitar así su aceptación. Tuvimos que tomar o basarnos en sucesos reales que ocurren en la región del Istmo de Tehuantepec. Uno de ellos que tomamos como muestra son estos parques eólicos instalados en la región de La Ventosa. Esa primera idea, pues decidimos que la historia empezara o partiera de ahí, ¿no? Que las aves de la región del Istmo de Tehuantepec, al morir por la llegada de estos aerogeneradores, empezaron a planear, ¿no? Cómo derribarlos, destruirlos para que ellos pudieran seguir viviendo en la zona, no se extinguieran. Entonces estas aves empezaron a tumbarlas y eso generó incendio, caos en la población y llega este personaje, el Omegeu, el hombre coyote, para poder dar solución a esa problemática que afectaba a las aves, pero al mismo tiempo las aves a la población. Además de ser un producto que entretiene y que está dirigido a jóvenes lectores, estos cómics buscan ganar terreno en la visibilidad de las lenguas. Uno de los beneficios es de visibilización de la lengua y de preservación también, de dar a conocer la riqueza cultural que existe. Por ejemplo, te menciono rápidamente que
pues que la lengua tiene un espacio de uso bastante reducido, tiene un territorio ya ganado, que es el del hogar y de otros espacios sociales, pero no el de la escuela. Entonces, el hecho de que el idioma, la lengua mexicana, el zapoteco, gane territorio en un espacio escolar a través de un insumo textual que pueda utilizarse, no sé, para cierta actividad en una clase, ya estamos hablando de algo que rompe con lo que siempre ocurre, ¿no? Que la lengua indígena no llega a otro espacio de uso. Entonces, le estamos dando visibilización y uso también. La experiencia de hacer estos cómics la pudimos conocer gracias a la Feria de las Lenguas Indígenas Nacionales, la cual organizó una plática en la que participaron Pedro David Cardona Fuentes, Anushka Joana Van Hoff y David Eduardo Vicente Jiménez. Noticias 22, Alberto Aranda. Y seguimos hablando de comunidades indígenas, solo que ahora volvemos la mirada un poco más al norte del continente y viajamos directo a Canadá. En todo el mundo, los pueblos originarios han sido expulsados de sus territorios para explotar sus recursos y también sus historias, costumbres y tradiciones ocultadas o destruidas para favorecer a una religión. Eso no es un tema de un pasado colonialista. En tiempos recientes, este tipo de acciones han sido ejercidas en los gobiernos de Canadá, donde fueron diseñadas escuelas católicas para niños indígenas que, por ley, habían sido separados de sus familias. En esas escuelas estaba prohibido tanto hablar sus idiomas como cualquier otra referencia a sus orígenes. And the reason it was forbidden was to a doctrine under discovery to civilize us, to Christianize us, and because we were considered devil worshippers when we spoke our language. We were considered heathens, but we're a very spiritual people. And I think the success of the survival of the current indigenous languages is because of the spirituality. Él es Willie Little Child, como lo bautizaron en inglés. Después buscó recuperar su identidad y ahora su nombre creek es Mahigampimata, que significa lobo caminando. Al convertirse en jefe de su comunidad, recibió el nombre de Águila Dorada, pero durante sus años en la escuela residencial para indígenas, su nombre fue número 65. Many times we had to hide in a forest or in a bush to do our ceremonies, to pray and offer thanksgiving, but that saved our language. That saved our language. And I see that around the world as I have been listening to many people speak. That's one commonality. Estas escuelas que los gobiernos canadienses tenían en el silencio, incluso para su propia sociedad, dejaron de funcionar en 1994, después de años de batallas legales por indígenas que denunciaron abusos étnico, psicológico, físico y sexual. But one thing, fortunately, like for me, what saved me was sports. I ran away from the abuse and I went to sports. I became an athlete, and that's how I survived the abuse. But I had to deal with my anger while I was competing. Lobo caminando, Willie Little Child se convirtió en un atleta, luego en el primer abogado indígena de la Universidad de Alberta, después en político y presidente de la Comisión de Primeras Naciones y Pueblos Mestizos y Reforma de la Justicia, donde escuchó miles de testimonios de otros indígenas. So I had to suppress that anger inside, which is hurtful. And to heal, I had to take it out. Take it away from my inside myself, to rebuild my spirit, to rebuild the strength of my spirit and my identity. I know who I am. I'm Nehio. Mahikan Mohteo is my name. Entre sus diversas actividades, Lobo Caminando se desempeñó durante 2 periodos como representante de América del Norte en el Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas. En la actualidad, es uno de los 3 encargados de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Canadá,
donde se ha comenzado un duro y difícil camino de sanación entre los pueblos indígenas y el gobierno de ese país, que, aunque esta acción ha llegado tarde, mucho entusiasma al jefe Crick para la construcción de un futuro mejor. Noticias 22, Huemansi Rodríguez. Bueno, y tan es así que, por ejemplo, el Museo de la Civilización en Quebec tiene un segmento curado, organizado, seleccionado por las propias comunidades indígenas, las propias comunidades originarias, para que ellos se presenten ante el público como ellos lo consideren. Es una política que va a la Orquesta Sinfónica de Montreal, por ejemplo, que también recupera sonoridades y músicas de estos pueblos olvidados y maltratados de Canadá. Ojalá que esto pertenezca a la historia. Y bueno, les contamos ahora que Emilio Ángel Lome obtuvo el premio Bellas Artes de Cuento Infantil Juan de la Cabada 2020 por un compendio de lecturas que exploran el cuerpo y su relación con el son jarocho. Suena muy interesante, vamos a conocerlo. Soy un terrible monstruo. Emilio Lome considera al cuerpo humano como el territorio que permite habitar la cotidianidad. Un espacio de gozo, exploración y hallazgos. El escritor e investigador de arte y cultura infantil y juvenil se inspira en cada una de las partes de esta estructura física para escribir una serie de 20 cuentos dedicados a los ojos, la nariz, las manos, el ombligo o las uñas, que se reúnen en el libro María Teresa de los pies a la cabeza, ganador del Premio Bellas Artes de Cuento Infantil Juan de la Cabada 2020, una publicación que también es un homenaje al son jarocho. María Teresa resultó ser una niña de Tlacotalpan, que crece como muchos niños jarochos en este maravilloso ambiente de música, de zapateado, de versos, de décimas. Entonces decidí hacer estos vasos comunicantes, juntarlos. Sigo creyendo que el cuerpo es el espacio de la expresión. Si queremos culturas expresivas y no represivas y depresivas, necesitamos ver en el cuerpo la posibilidad del gozo. Y muchos de mis trabajos tienen que ver con eso. La exploración de la música afrocaribeña, que justamente me llevó a conocer el son jarocho en profundidad, fue este sentido del gozo. Todo el tiempo, en el son jarocho, todo el tiempo está el cuerpo danzando, cantando, celebrando. Con 32 años dedicados al trabajo para niños y jóvenes, Lome es autor de diversas canciones que han sido interpretadas por cantantes como Tania Libertad, Susana Harp y Lila Downs. Además, tiene una investigación en lo que llama literatura cantada. Al final, la literatura nació de manera cantada. La Ilíada y la Odisea, que son fundacionales en la literatura de Occidente, nacieron de manera cantada. Yo digo en broma que Homero era jaranero. Y luego el Nobel a Bob Dylan también validó muchísimo la canción popular. Aquí lo que hice fue pues ya hacer prosa poética y mezclarla con las décimas. La décima es una grandísima tradición de Iberoamérica. Es una grandísima tradición. Yo creo que son los trovadores que todavía perviven, sobre todo en nuestros jarochos y nuestros huastecos. Parte de mi trabajo es eso, justamente decir que las didácticas de la vida, las poéticas con que los niños conecten con la vida cotidiana, deben estar llenas de movimiento e impregnadas de una corporeidad gozosa. Noticias 22, Karen Rivera. Muchas felicidades por este reconocimiento y nos vamos a la pausa. Debate 22 también se suma al Día del Cine Mexicano. Esta noche Álvaro Cueva lo celebra recibiendo de manera virtual al director general de operaciones de Cinépolis, Miguel Mier, a la directora del Festival Internacional de Cine de Guadalajara en Los Ángeles, Jimena Urrutia, y el periodista cinematográfico Rolando Martínez. No se lo pierdan, a las 9 de la noche, Debate 22, que celebra el Día del Cine Mexicano. Ya volvemos. Ellos viven en un estado de aislamiento profundo, cada uno a su manera. Pero, ¿a dónde los llevará esta soledad? Eu acho que você seria a pessoa ideal para ser meu padrinho de casamento. Até. El hombre de las multitudes. Cinema 22, muestra internacional de cine de la Cineteca Nacional, viernes 23 horas.
Aunque hace un año cambió la marcación telefónica de todo el país, hasta ahora, si marcabas como antes, todavía podías comunicarte. Pero a partir de este 3 de agosto, todas las llamadas que hagas dentro del país a teléfonos fijos y móviles solo podrán completarse si marcas 10 dígitos, la clave de larga distancia y el número local sin prefijos. Actualiza los números de tu directorio telefónico para que todos sean de 10 dígitos. Ya marcamos a 10. Instituto Federal de Telecomunicaciones. A ver, díganme, y sean muy honestos, ¿saben qué es el sistema inmune? Bien. Bueno, esta incógnita la despeja esta noche Karen Rivera en Liminal, la ciencia en movimiento. ¿Qué tal? Qué gusto saludarlos en Liminal, la ciencia en movimiento. Los virus habitan el planeta Tierra desde antes que las personas. Incluso los retrovirus forman parte importante de la historia evolutiva y del genoma de los seres humanos. Les sorprendería si les digo que prácticamente la mitad de nuestros genes provienen de secuencias de estos microorganismos. La coevolución humano-virus también ha permitido que desarrollemos nuestra respuesta inmunitaria. ¿Pero qué es la respuesta inmune antiviral? ¿Cómo se defiende nuestro organismo de aquellos patógenos que quieren atacarlo? En la sección de hoy les explicaré cómo funciona el escudo natural del cuerpo para protegerse de aquellos agentes dañinos externos. Acompáñenme. El sistema inmune es considerado uno de los más complejos del ser humano debido a su forma de actuar. Le permite al organismo detectar entidades infecciosas mucho antes de que le generen cualquier daño y también le da la posibilidad de repararlo si se da el caso. Lo primero que tienen que saber es que la respuesta inmune en contra de los virus funciona con dos grandes fases. En esta fase, considerada inespecífica, se reconocen a los patrones moleculares asociados con virus y bacterias. Cuando un patógeno quiere ingresar al organismo, se encontrará con las barreras naturales, como la piel, las mucosas, las lágrimas o la saliva. Una vez que el agente infeccioso atraviesa estas barreras, el flujo sanguíneo aumenta en la zona infectada con el objetivo de liberar células para detener la infección. El lugar donde se da esa batalla se inflama y enrojece. En esta lucha participan células como NK, que degradan el material genético de células infectadas por virus, y los fagocitos, que se encuentran libres en la sangre y son capaces de capturar y digerir microbios. Esta fase se caracteriza por tener memoria, es decir, recuerda a los patógenos con los que el organismo de una persona estuvo en contacto desde su nacimiento para poder combatirlos, y en ella se generan los anticuerpos. Los linfocitos B y T de nuestra sangre son quizá las células más representativas para producir anticuerpos. Los anticuerpos son proteínas solubles que se unen a una determinada molécula del patógeno invasor para eliminarlos. Por ejemplo, los linfocitos T tienen en su membrana celular un receptor conocido como TCR, una especie de molde que se ajusta a sustancias extrañas como una cerradura a su llave para abrirlas y destruirlas. Es importante mencionar que los factores que intervienen en el desarrollo de una infección viral tienen que ver con la habilidad de un virus para causar daño, con la susceptibilidad de la persona, es decir, con su edad, con su genética y estado de salud. Por ejemplo, con obesidad y envejecimiento se deteriora el sistema inmune, así como la dosis de infección del patógeno. Si la cantidad de un virus que ingresa a nuestro organismo es muy grande, difícilmente este sistema de mecanismo de respuesta del cuerpo podrá atacarlo.
Algo sin duda asombroso del organismo del ser humano es su capacidad para distinguir lo propio de lo extraño. Y esto se debe en gran parte a que todo el cuerpo está habitado por células inmunes. Sin embargo, no debemos olvidar que los virus han desarrollado y seguirán desarrollando estrategias para bloquear o evadir este sistema tan complejo que es la respuesta inmunitaria. Hasta aquí la información. Hasta la próxima. Gracias, Karen, por una explicación de algo que permanentemente estamos escuchando durante toda esta última etapa, fortalecer el sistema inmune, cómo funciona el sistema inmune, cómo podemos protegernos de esos bichos que nos están acechando. Y en otros temas, fíjense que Ópera Studio Beckman continúa sus actividades, ahora con 4 clases magistrales para sus becarios. Vamos a conocerlas. Con el propósito de continuar con los programas de capacitación para sus becarios, el Ópera Studio Beckman anuncia actividades en línea para el mes de agosto. El programa está compuesto por 4 clases magistrales que inician con el tenor y director artístico de la Semana de Mozart en Salzburgo, Rolando Villazón, y el maestro Iván López Reynoso, contratenor, pianista, director asociado de la OFUNAM y director principal invitado de la Filarmónica Oviedo. En ambas clases se abrirá cupo adicional para 70 cantantes externos. El Ópera Studio Beckman, desde que empezó la pandemia, ha estado muy activo de manera virtual para respetar el quédate en casa, pero no dejar de capacitar a los becarios. Y desde marzo han tenido charlas ya con Ángel Rodríguez, también con David Lomelí, Iván López Reynoso. El mes pasado tuvieron con Rebeca Olvera, la gran soprano mexicana que reside en Suiza. Nancy Herrera, la mezzosoprano española, también les dio una plática. O sea, no han parado las actividades. El programa continúa solo para becarios con el tenor David Lomelí, director artístico de la Ópera de Dallas y director de casting de la Ópera de Baviera, quien hablará sobre los requisitos para triunfar en el cada vez más competitivo mundo operístico. Y a finales de agosto, por definir una clase a cargo del barítono estadounidense Lucas Mischen. Además de esto, va a haber un concierto virtual que lo transmitiremos en las redes del Ópera Studio con el director del Ópera Studio, que además es un gran tenor, Benito Rodríguez, y la soprano irlandesa Laura Shearing, acompañados al piano por el gran maestro Ángel Rodríguez, y tendrán un programa mezclado entre ópera, canciones populares. Va a estar muy bonito. Las actividades y convocatorias se pueden seguir a través de las redes sociales y el portal de Ópera Studio Beckman. Noticias 22, Omar Vera. Y seguimos con más música porque el campamento de la Orquesta Sinfónica Infantil de México modificó su formato y ahora se van a poder reunir e interpretar de manera virtual. Nivada presenta. Por primera vez en 19 años, el campamento de la Orquesta Sinfónica Infantil de México se realizará de manera virtual. Los 131 niños, niñas y jóvenes seleccionados este 2020 trabajarán durante 2 semanas y a la distancia a través de diferentes plataformas con asesorías de maestros, músicos y solistas. El objetivo artístico es la conformación de una OSIM virtual que va a grabar 2 obras. La obra Epifanía con vida 19 del maestro Alex Aranda y fragmentos del arreglo de Eugenio Toussaint, Los Mambos de Pérez Prado. El proceso de 2 semanas será la atención individualizada de cada uno de los integrantes, las integrantes de los SIM. Esta es una parte. La otra parte son las reuniones de niñas y niños donde, dependiendo de las plataformas, tal vez podremos, de pronto que alguien saque el violín, mostrar cómo está tocando. Eso es complicado porque las plataformas a veces tienen problemas de transmisión entre el sonido y la imagen, pero haremos lo posible porque conecten las niñas y los niños. La USIM es la Agrupación Infantil Juvenil Sinfónica de Selección Nacional que tiene como objetivo generar espacios para este sector de la población mexicana con talento musical sobresaliente e impulsarlos en el desarrollo de la disciplina. Hasta ahora, cerca de 1,700 jóvenes han formado parte de la orquesta. Este año se recibieron 497 audiciones de 31 estados de la República Mexicana, de las cuales se seleccionaron a 53 mujeres
y 78 hombres, el más pequeño de 12 años. Ese fue mi sueño, estar en la UCIM, y ahorita que estoy en la UCIM, es un honor de estar en esta orquesta muy importante. La marimba representa mi identidad como tabasqueño. ¿Cuál es la oportunidad? Primero, seguir juntos, que la UCIM tenga presencia. Segundo, el conocer estas formas de trabajo electrónico, esos instrumentos, para que en el futuro podamos utilizarlos, no como un reemplazo de lo que es la verdadera vida artística y musical, que es presencial, que es estar juntos, pero sí como un instrumento que puede apoyarnos y ayudarnos a otras formas de comunicación, y estoy seguro que vamos a ir avanzando en este terreno también. Cada uno de los integrantes de este campamento será grabado de manera independiente con su instrumento. El material audiovisual con la interpretación de las piezas que integran el programa de la UCIM será presentado en línea entre los meses de septiembre y octubre. Noticias 22, Karen Rivera. Bueno, les tenemos muchas recomendaciones aquí en Canal 22. Ya saben que difícil es despegarse de la pantalla de esta televisora. Y justamente mañana no se pueden perder a Ramón Jenner en This is Art. Esto es arte, un recorrido que, bueno, Clarice y yo vamos a ver sin lugar a dudas, en el que vamos a descubrir qué hay detrás de las obras artísticas, cuál es su relación con los sentimientos. Van a ver qué programa nos tiene preparado Ramón Jenner. Vamos a una pausa y regresamos porque está listísimo con Arturo Brennan en Mirando Música. Papá me enseñaba. Ni siquiera sabe que naciste. Como única hija, le corresponde el 100% del Hotel El Quinto Sol. Te dejo esto. Cualquier cosa que necesite, llámame. La corrupción se acabó y este hotel se clausura. El Hotel, en el marco del Día Nacional del Cine Mexicano. Cinema 22 de 5 estrellas. Domingo, 22:30 horas. ¿Ese hotel es un premio o un castigo? Fiesta, estamos de fiesta en Debate 22. ¿Por qué? Porque llegó el Día Nacional del Cine Mexicano. ¿Y ya vieron quiénes son los invitados de lujo de este programazo? Jimena Urrutia, Rolando Martínez y Miguel Mier. Quédense después del noticiario, les conviene. Es Debate 22. ¡Los esperamos! Hoy, 21 horas. Y llegó el momento, como cada semana, que me quito el sombrero para presentar al maestro Juan Arturo Brennan. Muy buenas noches, Rafa, muy buenas noches, Laura, también al gato Clarisa, Sergio y todos los demás colegas en cabina, y muy buenas noches a ustedes. Una vez más, es viernes y los saluda la cabeza flotante de Juan Arturo Brennan. En estos meses he estado explorando con y para ustedes mucha música coral. Me pareció que era una buena idea dadas las circunstancias de cuarentena, y era hora que me metiera yo a un terreno que conozco y que me es particularmente grato, que es la música de Finlandia. Ya les he contado a ustedes aquí en diversas ocasiones, sobre todo en el 2015 y 2017, que estuve en Finlandia y me traje una buena cantidad de reportajes y programas para Canal 22, entre otras cosas, de la excelencia enorme del sistema educativo de Finlandia, el sistema educativo todo. Y por supuesto, como un subconjunto importante de esto, está la educación musical, que también es de altísima calidad. Entre las 1000 muestras que podría yo mencionar al respecto, está la espléndida Academia Sibelius, que tiene una sede nueva, relativamente reciente, que es considerada como una de las mejores instituciones de educación musical en el mundo. Bueno, uno de los resultados de esta excelente educación musical que hay en Finlandia, además de la educación general, es que hay un movimiento coral muy importante, porque allá en Finlandia sí entienden que un movimiento coral no solamente es importante desde el punto de vista musical, sino también desde el punto de vista social, y también entienden que dentro de los muchos posibles ensambles musicales, el coro es relativamente fácil. Mira mamá sin sillas, mira mamá sin instrumentos, mira mamá sin atriles. Vamos a dar paso ahora a una primera muestra musical con un coro absolutamente inesperado. El coro de gospel de Lahti.
¿sí? En esta ciudad que está a 100 kilómetros al noreste de Helsinki, hay un coro finlandés dedicado, no de manera exclusiva, pero fundamental al gospel. Cantan gospel estadounidense, gospel finlandés, un poco de pop, un poco de clásico, un poco de folclore. Está formado actualmente por alrededor de 70 cantantes y han pasado por sus filas alrededor de 400 voces. Lo fundó y lo dirige Mariana Turunen. Y enseguida los invito a escuchar esta muy improbable combinación. El coro de gospel de Lahti cantando gospel. No es precisamente el tipo de coro que uno esperaría ver y oír cantando gospel, pero es una prueba más de que la música ahora sí es un hecho, es universal. Volviendo al asunto del movimiento coral en Finlandia, por supuesto, esta educación musical de excelencia que he mencionado ha producido una doble vertiente de coros. Por una parte, un movimiento amateur de coros muy importante y, por supuesto, coros profesionales de altísimo nivel. Entre ellos recuerdo, por ejemplo, el coro Jubilate, el coro Candomino y dos coros que llevan las mismas iniciales, pero al revés. El coro YL, cuyo nombre es Ylioppilaskunnan laulajat. No se asusten, es finés y es el nombre oficial del coro de la Universidad de Helsinki, y el coro LY, Laulun Ystävät, es decir, el coro de los amigos del canto. Ambos, por cierto, ya han estado en México. Y por encima de todos ellos, el que de verdad es el mejor coro infantil del mundo, porque no son los niños cantores de Viena, es el coro Tapiola. Y por supuesto, ha habido también una creación, una generación de directores corales de importancia, no solamente local, sino también internacional, no solamente como directores, sino también como educadores de movimientos corales. Entre ellos, por supuesto, a la cabeza Erkki Pohjola, también Matti Hyöki, está Astrid Riska, está Tauno Satoma, es decir, un montón de directores corales de muy alto nivel. Y justamente para abundar en este tema de la excelencia de los coros fineses, vamos a concluir escuchando un fragmento de una pieza que canta un coro muy peculiar. Es el coro femenil Taika, el nombre en finés es magia, ¿sí? Y curiosamente, son todas ellas finlandesas, pero el coro está basado en La Haya y se formó justamente para dar una especie de servicio musical comunitario a una comunidad finlandesa en La Haya. Fue fundado en el año de 2012 y la fundadora y directora es Karla-Maria Toivianen, ¿sí? Y por eso el fragmento coral que vamos a escuchar, las cantantes y la música son de Finlandia, las imágenes del fondo son de Holanda, porque allá están. Les invito entonces a que despidamos esta sesión, esta velada de música coral de Finlandia con el coro Taika dirigido por Karla-Maria Toivianen. El video es muy interesante y la música también. Adiós, gracias a todos y me despido hoy, por supuesto, a la usanza finlandesa. Hyvää yötä, hei hei. Gracias, Juan Arturo. Nos vemos el lunes. Muy buenas noches. Hasta el lunes.